Continuamos con el desarrollo de nuestro curso. Ya hemos visto cómo los cambios que se han hecho en el tema de las resistencias del acero en el código ACI 31819 tienen importantes afectaciones en el tema del diseño de los elementos de pórticos resistentes a momento. Ya hemos visto cómo se afecta el tema del comportamiento en el tema de las columnas de manera similar pues para las vigas. Y ahora vamos a revisar un poco en el tema del diseño de los muros de corte, cómo los afecta primordialmente. No nos vamos a detener en este momento en revisar pues todo lo que hace parte del sistema estructural de muros que hemos ampliado en el curso de TAPS muros de corte bajo la norma ACI 31814 y que ya está disponible con la versión ACI 31819. Vamos a explicar o esbozar brevemente los contenidos del curso. Determinamos pues primordialmente las dimensiones mínimas de los muros. Determinamos también de acuerdo a la altura cuál es la dimensión B que debemos utilizar y que es la que incorporamos en el programa ETAPS. También vemos los requisitos de la sección crítica, las longitudes de desarrollo, cuando también de acuerdo a la norma ACI 31814, cuáles son los requisitos que dominan el diseño de los segmentos verticales de muro entre la longitud y el ancho. En el caso de la verificación que hacemos del cortante último, que debe ser menor obviamente o al menos igual del phi por el cortante neto que tenemos nosotros para la sección. Determinamos que la resistencia nominal por el corte viene dada por la siguiente ecuación, donde pues nos aparece directamente relacionada con la raíz cuadrada de f'c y pues obviamente el valor de fy, teniendo como importante componente pues obviamente la resistencia o el límite de fluencia del acero que tenemos nosotros allí. Obviamente al incrementar este valor en la ecuación, pues obviamente el valor de ese cortante nominal será mucho mayor. En el caso de estos términos que tenemos acá, A sub CB es el área gruesa definida por el espesor y la longitud horizontal del muro y es justamente lo que vemos acá. Cuando tenemos valores de H dividido entre LW menor a 1.5, el valor de AC, este factor que tenemos aquí, será de 0.80 y si tenemos que es mayor a 2, este valor, este coeficiente será de 0.53. Es importante resaltar que cuando estos valores están en este rango de datos entre 1.5 y 2, pues varía linealmente entre 0.8 y 0.53. Entonces si tenemos un valor de 1.75, pues será el valor medio entre la diferencia de estos dos valores. Vemos también que al determinar esa longitud que tenemos nosotros, si se necesitan los elementos de borde, pues justamente es allí donde viene una importante mejora, ya que al incorporar, como lo veíamos en la tabla para muros de corte, una resistencia mayor a los aceros que tenemos actualmente, pues simplifica mucho el armado de estas secciones que pues como hemos explicado se congestionan normalmente por tanto refuerzo no solamente en la parte de estribo sino en la parte también del refuerzo longitudinal que va horizontal y vertical en estos elementos. También hemos explicado que los muros deben tener un refuerzo por corte distribuido que proporcione resistencias en las dos direcciones ortogonales en el plano del muro y que no excede de 2. La cuantía de refuerzo no debe ser menor que la cuantía del refuerzo P sub T. Sin embargo, pues recordamos que de acuerdo a los ajustes que se han hecho en la norma, pues obviamente se simplifica bastante. En el caso del curso de TAPS, en el módulo de muros para la 3.18.19, pues hacemos los comparativos de cómo se diseña una sección con el acero normal que tenemos nosotros en este momento para las unidades americanas grado 60. Sin embargo, pues vemos que
se amplían hasta grado 100, pues vemos la transición en ese tipo de muros y cómo cambia el armado de las secciones. Entonces vemos el ejemplo, vemos mediante un ejemplo en el curso de TAPS muros de concreto mediante el ACI 31819, cómo cambia el armado y cómo se disminuye la cantidad de acero que tenemos allí. Sin embargo, pues es importante entender que en el caso del Código colombiano, en este momento aplica una restricción de cuantía mínima del 1%, es decir, que por mayor resistencia que podamos tener no debemos disminuir a cuantías menores. Lo que cambiará pues obviamente será la cantidad de acero, pero debemos tener en cuenta esos topes mínimos del 1% y de máximo el 4% en columnas, que también aplica pues para algunos otros elementos. Es importante reconocer también cómo los muros y los segmentos verticales de muro con una relación entre la altura y la longitud mayor a 2, que son efectivamente muros continuos desde la base de la estructura hasta la parte superior del muro y que se diseñan para tener una única sección crítica a flexión y fuerzas axiales, deben cumplir con los requisitos A y B que vamos a mencionar y que deben cumplir la norma C1863 que trae un ajuste en este 31819. En el caso, inicialmente, bueno, vamos a revisar este párrafo donde determinamos una única sección crítica, ya que va desde la base hasta la parte superior del muro. Vamos a revisar en el modelo de TAPS justamente esta situación más adelante. También debemos mencionar que se deben cumplir estos requisitos, que las zonas de compresión deben ser reforzadas con elementos especiales de borde cuando el valor de C, que corresponde a la mayor profundidad del eje neutro calculada para la fuerza axial mayorada y resistencia nominal a momento, congruente con el desplazamiento de diseño determinado por el valor de DU o un delta U, una diferencia que tenemos nosotros allí, pues cumple con estas características, que este valor de la diferencia del desplazamiento de W sobre la altura del elemento sea mayor o igual a 0.005. Para el caso práctico, pues tenemos acá esta ecuación donde C será igual a LW dividido entre 4.5, C será igual, C debe ser mayor o igual a 0.222 por la longitud del muro. Es decir, que una vez nosotros tenemos o conocemos la longitud del muro que vamos a colocar, podemos determinar el valor de C, que corresponde a la mayor profundidad del eje neutro, y es él el que nos determina justamente la longitud del elemento de borde que debemos colocar allí. Y la segunda condición, donde se requieran elementos especiales de borde según la anterior condición, el refuerzo del elemento especial de borde debe extenderse verticalmente sobre y bajo la sección crítica en una distancia al menos igual a la mayor entre la longitud del muro o el momento último dividido entre 4 veces el cortante último. Tal vez esto parezca un poco de entender, pero vamos a acotarlo acá. Lo primero, el muro con la altura sobre la longitud mayor a 2 y una sección crítica 1 controlada por flexión y carga axial diseñada usando estos apartes de la ACI 31814 que son equivalentes en la sección correspondiente a la ACI 31819. Encontramos que pues primero estos elementos son continuos desde la cimentación, debe ser mayor esa longitud de desarrollo para 1.25 FY o la longitud de desarrollo que corresponda, debe tener un elemento de borde localizado cerca del apoyo a la zapata u otro elemento. Determinamos acá que este es el elemento especial de borde que va desde la cimentación hasta la parte superior. Sin embargo, pues como lo hemos visto, no todos de las longitudes de los elementos de borde son iguales. Podremos cambiarlas piso a piso, de 2 pisos, etc. Vamos a revisar en un plano de AutoCAD más adelante esta parte. El elemento de borde especial debe ser mayor a 300 milímetros. Este elemento de borde que tenemos acá supone el armado con unos estribos distribuidos según 18, 10, 6, 5, y pues en la parte superior de este elemento no se requieren estribos. Sin embargo,
la cuantía deberá ser menor a 2.8 sobre el FY que vayamos nosotros a utilizar en esta parte para el elemento de borde. También encontramos que en esta zona intermedia, utilizando una sección crítica según lo dispone C181082, esa cuantía debe ser mayor o igual a 2.8 FY, recordando que si han cambiado el acero que utilizamos nosotros acá para lo que admite nuevamente el código, es decir, aceros de mayor resistencia a los que utilizamos para los elementos de pórtico resistentes a momento, pues obviamente nos van a dar unas cuantías más pequeñas. También encontramos que el valor de refuerzo máximo viene dado por, o sea, la longitud que tenemos acá viene dada por la longitud, el LW, y también la ecuación que ya explicábamos acá del momento último dividido en 4 veces el cortante último, donde pues con unas características del valor de C pues debemos determinar estos elementos. Entonces es importante ver cómo cambian estas condiciones de los elementos de borde, sobre todo en el tema de los muros, ya que como vimos, esta modificación a la norma provee de la utilización de aceros de mayor resistencia que los que utilizamos en los pórticos de concreto y nos permite pues obviamente reducir el tema del armado del acero, nos facilita la construcción un poco más simplificada, más sencilla de hacer, y obviamente esto se verá representado en la menor cantidad de acero y menos masa para la edificación. Estos elementos de borde que encontramos acá cumplen unas características especiales. Ese elemento se debe extender horizontalmente desde la fibra extrema en compresión hasta una distancia LMB, es decir, una distancia desde este borde hacia adentro, al menos igual al mayor valor entre C menos 0.LW y C medios, donde C corresponde a la mayor profundidad del eje neutro calculada para la fuerza axial mayoral y la resistencia nominal a momento congruente con el desplazamiento de diseño. Para el caso nuestro, recordemos que utilizamos unas hojas de cálculo en Excel para determinar el valor de C y posteriormente lo hemos verificado en el programa de TAPS para ver realmente si coinciden esos valores y si es confiable el programa en este ejercicio. De allí pues sacamos el diseño de los muros, estos elementos de borde que tenemos acá y que pues obviamente hemos desarrollado e incorporado en los planos para el control de las derivas y los cortantes y demás. Para esta condición que acabamos de mencionar, el ancho de la zona de compresión por flexión B dentro de la distancia horizontal LMB incluyendo el ala, si existe, debe ser al menos la altura dividida entre 16. Entonces esta condición también nos presume unos muros con una mayor relación entre la altura y la longitud y que la controla estas ecuaciones que tenemos allí. Respecto de la otra, pues tenemos valores similares, hay unos valores que cambian acá respecto de la parte normativa, pero pues también nos permite determinar adecuadamente un armado para estos elementos. También encontramos que los elementos de borde utilizan un refuerzo transversal porque en esencia son columnas. Vemos acá que debe cumplir el refuerzo transversal con los requisitos de columnas pertenecientes a pórticos especiales a momento, excepto que el valor de H sub X definido en 18752 no debe exceder el menor de 35 centímetros y 2/3 del ancho del elemento de borde, y el límite del espaciamiento del refuerzo transversal debe ser 1/3 de la menor dimensión del elemento de borde. Este gráfico también ya lo hemos revisado y hemos explicado que la dimensión definida como X sub Y centro a centro entre las ramas del estribo no debe exceder de 35 centímetros. Las ramas, la distancia entre las ramas que tenemos acá no debe exceder de 35 centímetros, y el término Hx usado en la ecuación 18753 se toma como el menor valor de xj. Entonces tenemos dos valores para x sub y x sub j, definido un ancho BC1, un ancho BC2, y pues acá nos aparecen las longitudes de desarrollo de los ganchos y el correcto armado y colocación de los estribos.